Cordiales saludos a los estudiantes de la carrera de Ciencias de la Educación. Bienvenidos a una nueva clase de Práctica Educacional Extensiva 2. Soy Herminia García Benítez. En la clase anterior hemos estudiado planeamiento educativo, planificación didáctica, elementos, características, tipos de planes, elaboración de planes, proceso de elaboración, capacidad, competencia, indicadores. En esta ocasión tenemos como contenidos la planificación de la práctica, pautas para la planificación, proyectos educativos, concepto, características, clases, proyectos pedagógicos o áulico. La práctica a través de proyectos. Pasos para elaborar el proyecto de práctica educativa. Fases para ejecutar un proyecto para el aprendizaje. Ejes que involucra el aprendizaje por proyectos. Partes de un proyecto. Antes de actuar, es necesario conocer nuestro objetivo. ¿Para qué? Para dirigir la acción. Vamos a reflexionar. No hay viento favorable para el que no sabe a dónde va, decía Séneca. Tenemos que planificar, tenemos que proyectarnos como docentes, preparar. De esa manera vamos a asegurar el éxito. Tenemos que formular objetivos, proyectarnos. Y una vez proyectado, aseguramos el éxito, porque no hay improvisación. Para eso, vamos a recordar los pasos para hacer una planificación didáctica. Vamos a recordar la clase anterior. Tenemos que establecer cuáles son los mejores contenidos para la clase. Investiga las necesidades de los alumnos. Define las metas y el objetivo final de tus clases. Flexibiliza el planeamiento didáctico. Se enfoca en la evaluación. La práctica del proyecto permite, porque nosotros vamos a estudiar al proyecto en esta tarde como parte de un planeamiento, porque sabemos que el proyecto también es una forma de planificar la clase. Y tenemos que la práctica del proyecto permite no solamente depender de las decisiones de los adultos, porque quienes también se involucran son los estudiantes. Decidir y comprometerse en aquello que se ha decidido, de parte de los alumnos, por supuesto. Proyectarse en el tiempo, planificando sus acciones y sus aprendizajes. Asumir responsabilidades, ser actores de su propio aprendizaje, produciendo algo que tiene significado y utilidad, según Joseph Jolivet. Bien, entonces todo esto vamos a conseguir si nosotros fomentamos o realizamos el planeamiento mediante los proyectos. Bien, ¿cuáles son los aspectos de la práctica docente? Vamos a seguir recordando porque ya hemos dado también. Tenemos que recordar que el buen maestro tiene que tener aspectos esenciales. ¿Y cuáles son? Vamos a nombrar algunos. Compromiso con la formación humana, lenguaje y conocimiento,
Presentación personal también es interesante, importante. Cuidar la presencia, la afectividad y aprendizaje van juntos. Si no es afectuoso el maestro, va a recibir rechazo de parte del alumno. Enseñanza y comunicación oral. Entornos de aprendizaje. Tenemos que tener en cuenta también el entorno en donde se va a realizar la enseñanza. Enseñar a preguntar. Pareciera ser que es fácil, pero es lo más difícil. Porque los alumnos no preguntan, solo reciben y responden. Deben aprender a preguntar, a cuestionar. Proyecto educativo. Un proyecto educativo es aquel que persigue objetivos de formación y aprendizaje en un contexto determinado. Como todo proyecto, surge del diagnóstico de una necesidad específica y, por lo general, está ligado al sistema educativo que opere en dicha zona, más allá de si es de carácter público o privado. Proyecto educativo. Esta pedagogía busca facilitar el aprendizaje vivencial de los estudiantes en asignaturas correspondientes a su formación. Es de carácter grupal y permite utilizar pensamientos y demás para llegar a establecer relación con el conocimiento existente. El aprendizaje vivencial se produce cuando los alumnos se involucran en una actividad propuesta por el docente, la cual es actualizada críticamente, libremente y se extraen conclusiones para ser aplicadas. Proyectos educativos. ¿Qué clases conocemos? ¿Qué clases de proyecto conocemos? Tenemos el proyecto curricular, que se desprende de proyecto educativo institucional. Proyecto comunitario, proyecto innovaciones escolares, proyectos mejoramiento académico didáctico y el proyecto áulico, plan de clase. Muy bien, proyecto educativo institucional. Cuando hablamos del proyecto educativo institucional, tiene dimensiones pedagógica, organizativa, administrativa y comunitaria. Es el primer proyecto que tenemos en una institución educativa, porque del proyecto educativo institucional se desprenden los demás. Tenemos el proyecto pedagógico curricular institucional. Proyecto de este proyecto curricular institucional ya se desprende el proyecto áulico o plan diario que cada docente tiene que hacer. Tenemos el proyecto comunitario o proyecto comunitario. Componente local. Se tiene en cuenta los componentes locales e incluye a proyecto curricular institucional y proyecto áulico. Proyecto, características. Nace de una necesidad y se orienta en la consecución de un resultado. Cuentan con al menos una fase de planificación, una de ejecución y una de entrega. Cuentan con un propósito. Se han de ajustar a un plazo de tiempo limitado. Se resumen en objetivos y metas. Involucran a personas que actúan en base a distintos roles y responsabilidades. Proyecto educativo es participativo. Como proceso se intercambian informaciones, se consultan, se hacen deliberaciones, determinaciones, es motivador, por eso favorece el intercambio, favorece la convivencia, es consensuado, no es interesado, es flexible,
Es democrático, respetuoso con la ley, tolerante. Esa expresión tenemos de producto, de identidad, de voluntad, de organización y gobierno. Es compromiso de los padres, de los profesionales, de los alumnos, de los docentes. Un proyecto hace referencia a un conjunto de actividades y acciones que 1. No son actuaciones espontáneas, sino ordenadas y articuladas. 2. Combinan la utilización de diferentes tipos de recursos. 3. Se orientan a la consecución de un objetivo. 4. Se realizan en un tiempo y espacio determinado. 5. Se justifican por la existencia de una situación-problema que se quiere modificar. Proyecto pedagógico de aula. Se define el proyecto áulico como un instrumento de planificación de la enseñanza con un enfoque global que toma en cuenta los componentes del currículo y se sustenta en las necesidades e intereses de la escuela y de los educandos a fin de proporcionarles una educación mejorada en cuanto a calidad y equidad. Proyecto áulico es un plan de acción generado por el docente y sus alumnos con un objetivo o finalidad real. Integra diversos contenidos de distintas áreas programáticas y promueve la construcción de aprendizajes significativos. Condiciones mínimas que deben cumplirse para hablar de un proyecto pedagógico. Proyecto: plantear y desarrollar acciones para resolver un problema o mejorar una situación propia del contexto. Pedagógico: formar personas desde el estudio de problemas de su cotidianidad, la interacción entre lo práctico y lo teórico y la sistematización de experiencia en colectivo. De aula: lugar donde docentes y estudiantes se encuentran para comprender el mundo a través del conocimiento según los propósitos establecidos en el currículo escolar. La pedagogía de proyectos permite vivir en una escuela inserta en la comunidad, abierta sobre múltiples relaciones al exterior, donde los alumnos trabajan con la realidad y tienen los medios para desarrollarse. Formación integral del educando. Atender demanda de valores y conocimientos. Integra al educando al proceso. Mejorar el proceso educativo. Proyecto pedagógico. ¿Qué se logra con un proyecto pedagógico de aula? Seguimos viendo las ventajas. El éxito escolar, pues se logra la creación de nuevos espacios de aprendizaje significativos. La construcción en colectivo del conocimiento organizado a partir de contenidos no acabados. La evaluación basada en procesos, más que en productos. Mayor dinamismo en la acción educativa. La transformación de la praxis docente. La reorganización del hacer escolar. La disminución de la repitencia y la deserción escolar. ¿Cómo se elabora un proyecto pedagógico? Conocer la realidad del aula, su entorno. Conocer características pedagógicas, físicas y organizacionales. Detectar los intereses, características y problemas de la comunidad escolar. Jerarquizar los problemas e intereses atendiendo prioridades. Diagnosticar la situación. Definir objetivos y plantearse retos. Determinar estrategias y herramientas, técnicas y recursos. Diseñar el plan de ejecución. Controlar y evaluar el proceso. Proyecto áulico. Modelo cognitivista consideran
contenidos específicos, técnicas, aprender procesos internos del alumno. ¿Cuáles son las partes de un proyecto? Nombre o título. Esto es en la identificación. Introducción o presentación. Marco de referencia. Objetivos. Debe haber objetivo general, objetivo específico, presupuesto, cuánto se va a gastar, recursos materiales, recurso humano, plan de trabajo o de definición de actividades, qué se va a realizar, calendario, en qué tiempo se va a realizar las actividades y la evaluación. Lo mínimo que tiene que tener. En la parte identificatoria va el nombre de la institución, el nombre del proyecto, quiénes son los destinatarios, quiénes son los responsables, el tiempo. Conclusiones. El proyecto educativo es un conjunto de pasos secuenciales para resolver problemas en el ámbito educativo que generan productos específicos. Los proyectos educativos tienen como objetivo básico la formación de estudiantes capaces de intervenir e integrarse en la sociedad en forma crítica y no acomodada y de resolver los problemas que su entorno les plantea. Y la característica principal de tales proyectos es que surge de una necesidad identificada en el contexto educativo, de los intereses personales o del grupo y o de los objetivos de aprendizaje enmarcados por el docente. Para concluir, vamos a recordar que para empezar un gran proyecto hace falta valentía. Para terminar un gran proyecto hace falta perseverancia. El proyecto es una forma interesante de planificar para la competencia. Recuerden que en la plataforma tienen su tarea, deben entrar, realizar para poder acumular 10 puntos. Si entregan en tiempo y forma, tendrán ganado 10 puntos. Muchas gracias y hasta la próxima.